Hoy es martes 8 de marzo y continuamos estudiando nuestra galería de héroes de la fe. La fe es lo que mueve montañas, sí, pero no estamos hablando montañas físicas, estamos hablando de conquistar el reino de los cielos. Y hoy tenemos a un personaje que fue muy admirado en la literatura judía, en la historia del pueblo judío, y es Moisés. Por supuesto, hasta modernamente también el carácter de Moisés ha sido muy admirado, que hasta Hollywood le ha dedicado por allí a algunas películas, incluyendo algunas en formato de caricatura. ¿Qué hubo en Moisés que lo hace un personaje muy notable? Es lo que vamos a estudiar en este momento. Les invito para orar. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que nos das de conocer más acerca de los grandes hombres del pasado que conquistaron el temor a través de la fe. Permítenos hoy nuevamente poder meditar en estos ejemplos y conseguir el valor para nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Retornando a Hebreos, el capítulo número 11, tenemos para este día algunos ejemplos de hombres notables que fueron grandes héroes de la fe, que hicieron hazañas en el nombre de nuestro Dios. Y vamos a leer los versículos 20 hasta el 28. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Bueno, hemos leído una lectura bastante amplia y llama la atención que los primeros personajes que aquí se mencionan en esta sección es Isaac, Jacob y José. Estos 3 personajes, aparte de que son descendientes pues de la misma familia, tienen algo en común y los 3 estuvieron en peligro de muerte. Recordemos pues Isaac, cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, pues era en este caso Isaac, estuvo al borde de la muerte. En el caso de Jacob, recordemos cuando él quitó la primogenitura de su hermano estaba muy molesto y quería apartarlo del camino. En el caso de José, sus hermanos lo querían matar primero, pero después lo vendieron como esclavo en Egipto. Luego en Egipto le levantaron un falso testimonio y fue a parar a la cárcel. Estuvo también al borde de la muerte. Sin embargo, todos ellos fueron preservados por el poder de Dios. Y tal vez aquí podemos tomar una lección en este momento para nosotros. Mira, no importa lo que suceda en tu vida, no importa cuántas personas estén contra ti, pero si Dios tiene un plan para tu vida que todavía no se ha cumplido, Él se va a encargar de cuidarte. No importa qué enfermedades vengan, los accidentes, cuando Dios tiene un plan para la vida de una persona, ese plan se va a cumplir. Pero estas historias nos muestran que muchas veces no va a ser sin dificultades. A veces nosotros quisiéramos que las cosas fueran más fáciles, pero yo lo he dicho de otra manera,
que al reino de los cielos no vamos a llegar así riéndonos, tal vez. No digo que no vamos a ser felices, la Biblia habla de regocijarse en el Señor, pero estoy diciendo, llegar al reino de los cielos no va a ser fácil. De hecho, la Biblia dice, todos los que quieran vivir una vida piadosa en Cristo Jesús sufrirán persecución. Más bien, preocupémonos tal vez o asustémonos o revisemos qué podría estar pasando en nuestras vidas cuando no vemos ningún tipo de oposición. Pero vamos a dejar a estos personajes hasta aquí y como mencionamos en la introducción, vamos al caso de Moisés. Aquí tenemos lecciones tremendas con el caso de Moisés. Todo comenzó cuando dice que los padres de Moisés no temieron la ira del rey, así que escondieron a su propio hijo, no se dieron por vencido. Tal vez otros padres dijeron, bueno, de todas maneras los están matando con dolor de nuestro corazón, pero ¿qué vamos a hacer? Esperar aquí que lo vengan a matar. Pero estos padres fueron en un sentido desafiantes de la orden del rey y buscaron la manera de preservar a su hijo. No hay duda que esa misma fe se la pasaron a él. Pero también la Biblia nos dice que Moisés mismo, cuando él ya estuvo grande, cuando ya él tenía la edad para tomar sus propias decisiones, dice que Moisés no temió la ira del rey, no temió la ira del rey. Ahora, cuando nosotros vamos al registro de Éxodo, en el capítulo número 2 y el versículo 14, y llamo la atención en este momento a este punto porque aparentemente aquí tenemos una contradicción. Éxodo, el capítulo número 2 y el versículo 14 dice, él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó, ciertamente esto ha sido descubierto. Pero cuando vamos a Hebreos, el capítulo número 11 y el versículo 27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahora, ¿a quién le creemos? ¿Allá a Éxodo, que dice que Moisés tuvo miedo, o a Hebreos, que dice que Moisés no tuvo miedo? Son interesantes estas situaciones que se dan en la Biblia, pero por supuesto tienen una explicación. Yo creo que una explicación para esto podría ser, en realidad, ¿quién no va a tener miedo cuando le dice, mira, te están buscando para matarte? Claro que alguien puede sentir temor, y eso fue lo que pasó, la reacción natural, la primera reacción, la reacción normal de todo ser humano, pues es sentir cierto temor, o más bien temor total, temor completo, si alguien está buscando tu vida, claro. Pero cuando nosotros vamos a Hebreos, el capítulo 11, ya el autor se enfoca en que ese temor inicial, natural, que Moisés sintió, fue vencido a través de la fe, y entonces por eso finalmente se movilizó. Porque si Moisés se hubiera quedado en esa primera etapa de temor, de miedo, no se mueve, y entonces ahí llega el faraón y lo hubiera destruido. Pero Moisés venció el temor, y entonces el autor de Hebreos se concentra cuando Moisés ya ha conquistado el miedo. Por eso podemos decir en este momento que la fe es lo que conquista el temor. ¿Hay temor en tu corazón? ¿Temor de las consecuencias? ¿Temor de lo que puede pasar? Pues es normal. No vamos a decir que un cristiano diga, bueno, ahí viene la lava de un volcán y aquí estoy enfrentándolo y no tengo miedo. No, puede ser que hay temor en tu corazón, pero recordemos, la fe vence el temor. ¿Por qué? Porque la fe se apoya en el poder creador de nuestro Dios. El temor es paralizante, es lo que hace que muchas personas no logren seguir tras sus sueños porque ven tantos obstáculos y entonces se detienen en el camino. Eso es lo que hace el temor, pero la fe nos ayuda para vencer, por supuesto, el temor. Ahora, otra clave de este texto que estamos estudiando en este momento es que dice que Moisés se sostuvo, y de hecho es el título de la lección de este día. Moisés se sostuvo viendo al invisible.
aquí aparentemente hay una contradicción, como un oxímoron. O sea, ¿cómo usted va a ver lo que no se ve? Porque dice, Moisés se sostuvo viendo al invisible. Si es invisible, no se ve, pero dice que Moisés lo vio. Nuevamente, es que recordemos, este es el capítulo que habla acerca de la fe. Y la fe ve más allá de lo que se puede ver. La fe ve las promesas de Dios. La fe ve el futuro, ve aún realizado aquello que todavía no ha sido realizado, pero no porque la persona cree que tiene la capacidad, sino porque confía en las promesas de Dios. Así que este es un buen ejemplo para nosotros también. Recordemos nuestra audiencia original, los recipientes originales de la carta a los hebreos. Ellos estaban siendo perseguidos, maltratados por su fe, y entonces ahora el autor de Hebreos le dice, recuerden, ahí está Moisés, recuerden lo que él tuvo que pasar. Moisés eligió, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Y aquí hay algo muy notable. Muchos de nosotros, pues, o la mayoría de las personas siempre han estado en sufrimiento. No es que han tenido grandes oportunidades y ahora están sufriendo. No, la mayoría, pues, no hemos tenido privilegios muy grandes o grandes oportunidades. Sin embargo, en el caso de Moisés, en el caso que estamos estudiando hoy, Moisés era el próximo, iba a ser el próximo faraón egipcio. O sea, estamos hablando que iba a ser el gobernante del imperio mundial más grande de su época. Tal vez quisiera mencionar algún nombre en este momento a quien equivaldría, pero no lo voy a hacer. Eso es lo que Moisés estaba supuesto para recibir en ese momento. Pero ¿qué pasó? Dice que él dejó eso, lo abandonó, lo hizo a un lado con tal de sufrir con el pueblo de Dios. Y esto es realmente maravilloso, mis amigos, mis hermanos, porque el ejemplo de Moisés es un ejemplo para nosotros. Yo anoté algo aquí en mi lección que quiero dejar ese pensamiento con ustedes. Saben que muchos de nosotros, yo creo que todos, tal vez los que me están escuchando, no tenemos que dejar ningún trono universal, no tenemos que dejar ningún trono imperial para seguir a Cristo Jesús. Entonces el autor de Hebreos nos está diciendo a nosotros en este momento, mira, tienes que sufrir tú por Cristo, tienes que sufrir por tu fe, estás sufriendo porque aceptaste el evangelio. Pues hubo uno que prefirió sufrir teniendo derecho al trono, hubo uno que lo dejó, que fue Moisés, que dejó el trono egipcio para sufrir con el pueblo de Dios. Así que todo lo que tú y yo dejemos en realidad no es nada. Si Moisés dejó el trono, lo que nosotros dejemos, ¿qué es? ¿Verdad que no es realmente algo muy grande? Pues, sin embargo, tenemos acceso a las bendiciones de nuestro Dios, y yo creo que eso es lo más importante. No tenemos que dejar algo tan grande, pero la recompensa que tenemos es grande, porque la Biblia dice, Moisés estaba puesto su mirada en el galardón. Hablamos un día de esto de la recompensa. No tengamos miedo a hablar de la recompensa. Yo le doy gracias a Dios y nuevamente repito este pensamiento, porque aunque no hemos tenido que dejar un trono de un imperio mundial para seguir a Cristo, sin embargo, el premio que vamos a tener, al igual que el que tuvo Moisés, es el mismo. Y eso es por la gracia de Cristo Jesús. Vamos a agradecer a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta hermosa lección de estos hombres que llegaron a ser héroes de la fe. Gracias porque ellos también nos dan un ejemplo de que aunque el camino cristiano pueda conllevar sufrimiento, también tiene gran recompensa, pero que con determinación y con compromiso nosotros podemos heredar las mismas promesas. Bendícenos, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.